cara ahí te fuera la puerta y ve lo que pasa, estamos tranquilos. Muy bien. Bueno, charla de economía para todos con Luis Laferrier. ¿Qué es el valor agregado para ir retomando la charla que llevábamos adelante? Claro, tratamos de ir introduciendo eh, algunos conceptos que son muy usados en los medios de comunicación, por el periodismo, bueno, obviamente por los economistas serios y por el gobierno, pero que muchas veces, bueno, se repiten o se toman como verdades que no se discuten y no se entienden bien de qué se trata, ¿no? Y en especial esto que es el valor agregado, que termina explicando qué significa el famoso PBI, que muchas veces los periodistas repiten como loros que es bueno, que si sube, que si baja es preocupante, pero no saben de qué se trata. Claro, claro, claro. En general, el tema tiene que ver con cómo se mide la actividad económica, que nosotros decimos la actividad económica es lo nuevo que genera el trabajo humano utilizando los bienes que nos da la naturaleza, transformándola y generando bienes y servicios. En la economía que nosotros vimos, que es el capitalismo, el fin de la actividad al producir un nuevo bien es la venta en el mercado y obtener ganancias. Yo medio, en parte, he introducido esa idea cuando decimos que la lógica del mercado lo que genera es, por un lado, bueno, yo creo que como una aberración, que es que no hay nada más importante para cualquiera que interviene en la actividad económica, que tiene que tener, obviamente, capital, ¿no es cierto?, medio de producción, que obtener la máxima ganancia. O sea, ese es el fin último. Y está obligado a tener la máxima ganancia porque tiene que ser competitivo, si no lo vos. Ahora, ese hecho hace de que al tener la máxima ganancia, o al buscarla por lo menos, tiene un comportamiento egoísta que no le preocupa otra cosa. Cualquier otra cosa se subordina a eso. El principal valor es maximizar los beneficios. No todo lo puede maximizar, por supuesto, los que lo hacen son los ganadores y son los que van creciendo y van generando lo que nosotros hablamos en otro momento, el control y la manipulación de los mercados, que es tan importante porque en el mercado es como se distribuye la riqueza. El que impone los precios se queda con la parte más grande de la torta y los que no pueden imponer tienen que pagar precios altos y van perdiendo las porciones esas que les corresponden. Por eso nosotros tenemos una sociedad tan concentrada y con tanta pobreza. Ahora, ¿cómo se mide ese valor agregado, la riqueza nueva que genera cada unidad económica, cada empresa? Bueno, se mide de una manera, en todo caso, muy simple. Todos los insumos que se adquieren para producir un determinado bien, más el desgaste de la maquinaria que es necesaria para producir ese bien, va a dar un bien nuevo, de mayor valor. Entonces, si uno, que se vende en el mercado, ¿no? Entonces, al tomar ese precio de venta y restarle todos los insumos necesarios para producirlo, se obtiene una diferencia que se llama valor agregado. Es decir, el famoso valor agregado que inclusive se cobra en los impuestos, ¿no sé? Y que la suma de ese valor agregado da el valor agregado global de la economía, es el valor agregado de cada unidad productiva. O sea, cada unidad, una panadería compra insumos, compra harina, compra verdura, azúcar, lo que sea, y entra esos insumos con el uso de maquinaria y con la transformación que se da dentro del proceso, sale un bien final que es mayor el valor que tiene que los insumos que entraron. Entonces esa diferencia entre el valor final, el precio de venta en el mercado, y los insumos que entraron, es lo nuevo que se genera, ¿no? Lo que genera el trabajo. Ahora, esa forma de generar, de medir lo nuevo, la riqueza, el valor, mide solamente lo que está en el mercado. No se preocupa por un montón de bienes y servicios que pueden generarse, pero que no van al mercado, porque puede ser para autoconsumo, porque pueden no entrar en el mercado, porque son actividades informales y no se detectan, o porque los que la realizan y no reciben ninguna compensación. Entonces todo eso no entra en la medida de la contabilidad y economía convencional, ¿no? Entonces todo lo que está fuera del mercado no existe. Eso es una limitación, porque significa que, bueno, como que en una sociedad solamente va a valorar lo que es mercancía y se vende en el mercado, cuando hay cosas muy importantes que no pasan por el mercado, ¿no? Ahora, no se considera tampoco el valor social que tiene lo que se genera, sino lo importante es que se genere y se vende, ¿no es cierto? No importa que se venda, si es bueno o malo. Y además,
tampoco se considera en esa forma de calcular. Un empresario compra bienes, insumos, bienes intermedios y vende un bien final mayor. Ahora, puede ser que para hacer eso esté generando daños en el ambiente, esté produciendo daños inclusive en las mismas personas, y eso no se considera porque eso no entra dentro de los costos del empresario. O sea que es una forma de medir la riqueza que genera cada empresa que existe en una economía, pero con limitaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuye esa riqueza que se genera? Y bueno, el empresario que obtiene esa riqueza paga con eso a los trabajadores que la generaron una parte que es el salario, y la parte que le queda es la ganancia. O sea que el valor agregado se distribuye básicamente entre dos actores centrales, que el dueño de los medios de producción es el Estado y los trabajadores. Pero como también interviene en la economía real otro actor, que es el Estado, que cobra impuestos por lo que se vende, entonces también hay una tercera parte ahí que entra en la distribución. Esa forma de calcularlo a nivel, digamos, se llama microeconómico, de cada empresa hace su propio valor agregado. La suma de todos los valores agregados, todas las empresas que existen en la economía, es lo que da como resultado el valor agregado global, o lo que se llama producto de esa economía, o PBI como se llama habitualmente. Ahora, ¿cómo se mide a nivel global ese PBI? Ese PBI es el famoso Producto Bruto Interno, es la forma en que cada economía, a nivel de los organismos internacionales, a nivel de los países, lo consideran como la variable más importante. El PBI es lo que refleja, según algunos, ¿no es cierto?, si una economía anda bien o no. Si anda bien, quiere decir que el PBI que va produciendo va creciendo año a año. Cada vez se produce más bienes y servicios, más valor agregado. Esa forma de medirlo es una forma de mirar la realidad con unos anteojos que son muy deficientes, porque hay muchas cosas que no lo explican y que lo dicen. Es decir, son las limitaciones que tiene esa variable, el PBI, para decir si una economía anda bien o mal. Porque yo lo he comentado varias veces, la actividad económica tiene un fin principal. El sentido fundamental de la actividad económica, o sea, de producir bienes y servicios que van a ser utilizados por la gente. El fin último de la actividad económica, el principal, el objetivo esencial, es garantizar que esos bienes y servicios permitan una vida digna para todos. O sea, que la producción y la distribución de bienes y servicios garanticen la vida digna. Pero si uno toma el PBI como el indicador principal de la salud de una economía, y bueno, no sabemos si el PBI, si crece, aunque crezca o no crezca, está garantizando esto que decimos, que la gente viva bien. ¿Por qué? Porque no es el indicador más confiable, porque para saber si la gente vive bien tenemos que ver primero si está accediendo a un conjunto de bienes y servicios que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, como puede ser alimentación, vestimenta, vivienda, protección social, salud, educación, esparcimiento. Pero no sabemos, el PBI puede crecer porque el conjunto de las empresas generan un total de bienes y servicios finales, ¿sí?, que puede ser mayor que el año anterior y puede ir creciendo año a año, pero eso no dice si, por ejemplo, ese PBI o esa cantidad de bienes y servicios se está distribuyendo correctamente. ¿Por qué? Y porque no lo mide. Ah, claro. O sea que un país puede aumentar su PBI, pero una de esas, la gran mayoría no accede al mismo. Entonces no estamos haciendo bien, porque la económica es que la gente viva mejor. Y pasa, y ha pasado históricamente, y sigue pasando, de que hay un sector muy importante de la población que no recibe los beneficios de ese aumento del PBI. O sea que ese PBI, como se mide así, está mal en el sentido de que le dan la importancia central para decir que si una economía es sana y se anda bien. Primero porque no, al decir en una cifra monetaria la suma de todos los bienes y servicios, si eso aumenta año a año, está todo bien, pero no sabemos qué se produce. Por ejemplo, hay economías donde la actividad central son actividades destructivas del ambiente. Hay otras economías que la actividad central es producción de armamento. Por ejemplo, hay sectores en países que son fuertes productores de armas que dependen del PBI, está incidido porque aumenta la producción de armas. Ahora, si aumenta la producción de armas,
eso está diciendo que que la sociedad vive mejor. No, obviamente los fabricantes de armas están en la gloria, ¿no es cierto?, vendiendo. ¿Y cómo analizamos que una economía que esté tan incidida, por ejemplo, por la producción de armas, ande bien? Y bueno, vendiendo más armas. ¿Y para qué se venden armas? Y si se usan misiles, si se usan municiones o lo que sea, ¿en conflictos bélicos, en guerra? Quiere decir que si aumenta los conflictos bélicos, se aumenta el uso de armas, se aumentan los bombardeos a poblaciones, eso va a requerir obviamente más demanda de todo lo que es armamento. Y esa mayor demanda de armamento va a hacer que aumente el PBI de los países que tienen esa especialización. Y nosotros vamos a estar midiendo la salud de la economía por eso. O sea, cuanto más destrucción hay, mejor anda la economía. Digamos, es una cosa, es una locura, pero nosotros, digamos, la mayoría no sabe esto, que al decir que aumenta el PBI no dice qué se está produciendo, tampoco dice cómo se está produciendo y cómo se está distribuyendo. Pero además, el aumento del PBI puede ser a causa, por ejemplo, de innovaciones tecnológicas por una empresa que en lugar de utilizar trabajadores va automatizando la producción. ¿Y qué pasa que va automatizando? Una empresa puede ser más competitiva, ¿sí?, porque logró comprar una maquinaria que reemplaza, supongamos, a 20 trabajadores. Entonces, entonces aumenta la eficiencia de esa empresa, desplaza a sus competidores, pero lo hace a costa de ¿qué? De dejar 20 familias sin laburo en la calle. Entonces no sabemos tampoco en términos de ocupación. ¿Y por qué es tan importante la ocupación? Y porque el que no tiene ocupación no tiene ingreso. Y en esta economía que no tiene ingreso no puede acceder a bienes y servicios porque eso se vende en el mercado, no se regala. Bueno, el PBI no dice nada de eso. También, y este es el tema tan central hoy, porque nosotros hemos llegado a nivel planetario a una crisis civilizatoria que nos está acercando quizás al fin de la vida de miles de seres vivos, ¿no es cierto?, que están en el mar, incluyendo el humano en el planeta. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo una actividad económica, es decir, sacar recursos de la naturaleza, transformarlo, quemar energía y tirar desechos y residuos, el ser humano está afectando el ambiente. Está afectando el ambiente y obviamente está generando, por un lado, escasez de esos recursos que pueden ser no renovables, porque hay recursos que no se renuevan en términos de 100 y de 1000 años, ni de millones de años. Bueno, pero el PBI no mide eso. Si se trae, por ejemplo, como nosotros sabemos que tenemos actividades como la minería o el petróleo, donde se trae gas y petróleo para producir energía, cuanto más petróleo se extrae, más aumenta el valor agregado y más aumenta el PBI. Bueno, hay economías que aumentan muchísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando más aumenta la extracción de petróleo? Y cada vez tenemos menos reservas. Y cada vez estamos quemando más hidrocarburos, que es mayor emisión de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Ahora eso no importa, porque eso no lo mide el PBI. Claro, pero estamos hablando de una cosa que es central, porque el calentamiento global nos está llevando a situaciones que en algunas décadas puede hacer imposible la vida en el planeta. Bueno, pero no importa, lo importante es que aumente el PBI. Es demencial la forma en que supuestamente los más inteligentes, que son aquellos que toman decisiones, los grandes economistas, ignoran la base de la actividad económica, que es sacar recursos de la naturaleza, quemar energía para transformarlo y arrojar residuos y desechos. Bueno, esta actividad no es considerada la destrucción de los bienes, porque el que lo realiza, que son las empresas, no lo ponen en sus costos. No, los costos los pagarán los afectados por esas contaminaciones del ambiente, los afectados general presente o futuro, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco un panorama introductorio, porque nosotros a veces decimos, bueno, creo que yo lo he comentado acá, el año pasado, con las políticas aplicadas por el gobierno nacional, se generó una caída del PBI, de la actividad productiva. ¿Por qué? Bueno, porque fueron políticas de ajuste que buscaban precisamente eso, ¿no? Que baje el consumo de la población, para que quieren más recursos para que se los lleven afuera, ¿no? Ahora, teóricamente, en promedio, el PBI cayó en la Argentina alrededor de un 3,5%. Uno puede decir, bueno, no fue tanto, 3,5%. Claro,
pero eso incluye aquellas empresas que cerraron y aquellos trabajos que se perdieron en la actividad, en trabajos inclusive formales que están medidos, ¿no? También puestos de trabajo formales se perdieron, la mayoría en las empresas privadas, que cerraron porque no se le achicó el mercado. Claro, pero entonces para aquellos que quedaron sin ningún tipo de, porque eso perdieron laburos, son desocupados, no tienen ingresos. ¿Cómo varió su ingreso de un año a otro? Y le cayó el 100%. Claro, pero el PBI solamente cayó un 3,5. Claro, un 3,5 porque algunos cayó el 100%, en los jubilados le robaron alrededor de un 20, un 30% de su ingreso, eso cayeron muchísimo más, pero otros aumentaron un 100, un 200, un 1000, hasta 2000, 3000%. O sea que el promedio esconde esas tremendas diferencias que existen en la actividad económica, en la producción, en la distribución de la riqueza que tiene el país. No sé si por ahí se alcanza a entender o si información. Perfecto. A ver, el otro día estaba hablando no sé si era economista, no sé quién era, en un video lo vi yo, estaba hablando con Fantino, una persona, se ve que tiene algo que ver con la política acá Entre Ríos, y hablaba un poco del gasto de la obra pública. Fantino le planteaba lo siguiente, le decía, ¿por qué si las rutas de Entre Ríos están hecha bosta, están rotas? ¿Por qué no agarra, a ver, dame 3 empresas grandes de Entre Ríos? Y bueno, le nombró 3 o 4 empresas grandes, generalmente avícolas, algunas metalúrgicas y demás. Y le dice, ¿por qué no habla el gobierno de Entre Ríos y le dice, bueno, vamos a pagar entre los dos la ruta, vamos a arreglar entre los dos la ruta, dame un poco vos, un poco ponemos nosotros, y luego a vos te sirve, porque lo vas a usar vos para trasladar, para llevar, a vos te sirve, al gobierno también le sirve. Y el tipo le dice, pero eso se está haciendo, hay una ley y es a nivel nacional. El gobierno lo está negando, no lo hace, y se está fumando todo ese presupuesto que le pagan efectivamente las empresas para generar otros índices y bajar la inflación. Se baja la inflación, se bajan los números, pero es irrisorio y es engañoso, porque se está haciendo a costa de cortar la obra pública que puede traer beneficios para generar otros dividendos. Bueno, ese es el clic del engaño, y bueno, se entiende que más o menos lo mismo está pasando con el tema de lo que contás vos del PBI, ¿no? Se baja, se sube, ¿a costa de qué? De la deforestación, desmaleza,ción, del fracking, de un montón de otras actividades económicas que son antiecológicas, que no van a dejar luego un sustento de recursos para que pueda seguir desarrollándose la vida de los argentinos y de todo el mundo, ¿no? Claro, vos lo decís con mucha claridad. Hay actividades que se cortaron de raíz, como las inversiones en la obra pública por parte del gobierno nacional, que es el gobierno que recauda de todo el territorio. Es la forma, digamos, tan deformada, si vale la redundancia, en que se da la información, donde el gobierno nacional dice, bueno, ahora que inviertan las provincias, nosotros cortamos la inversión en obras públicas de la nación. Pero la nación recauda de todas las provincias. Porque no tiene otra forma. ¿De dónde recauda la nación? De todas las provincias. Pero no lo vuelca en las provincias. Es lo mismo que cuando recauda de todas las provincias y mandaba para el fondo docente y le cortó. Dice, no, ¿por qué vamos a mandar que paguen las provincias? Pero esa plata que recibe la nación y que deja de mandarle a la educación en las provincias, la aportaron todos los provinciales. Pero en la información que manejan estas variables, ¿no es cierto?, como el PBI, no dice eso, no te dice cuánto bajó la inversión pública y cuánto ganaron algunos otros sectores. ¿Cuáles son los sectores que en todo caso no crecieron o disminuyeron? Y aquellos sectores que tienen que ver con el mercado interno, es decir, con la ocupación, con el valor agregado, con la tecnología, por ejemplo, la industria, el comercio, la construcción, fue lo que más bajó. Y los sectores que más empleo generan, empleos inclusive con mejores remuneraciones y con mayor valor agregado. Ahora eso no lo dice el PBI. Entonces el PBI dice, creció un 3,5. Sí, bueno, pero la industria de la construcción creció mucho más, y en el comercio también. ¿Y qué subió? Y bueno, la actividad extractiva, el extractivismo depredador, la megaminería, extracción de petróleo y gas, todo el tema de la producción de transgénicos que no dejan en el suelo ni el 30% del nutriente que saque, va contaminando aire, tierra y agua. Es decir,
es una forma equivocada de ponernos los anteojos para mirar la realidad que nos hace ignorar lo importante y nos hace creer que lo importante es lo que ven a través de los espejitos de colores. Así que yo creo que es bueno que reflexionemos sobre esto, porque si no, nos van a seguir engañando y vamos a seguir actuando, operando como, bueno, como plantea el presidente y algunos que todavía no han caído de que este es un gobierno que impulsa un plan masacre para la sociedad y para el ambiente. Van a seguir creciendo que hay que hacer esfuerzo porque, ¿quién dijo que parece como un orden divino? No hay que hacer esfuerzo, tiene que hacer esfuerzo, lo mismo que viene haciendo esfuerzo a lo largo de todo este siglo sin recibir nada para que se lo lleven a ese esfuerzo, al fruto de ese esfuerzo se lo lleven los mismos que nos están robando y nos han saqueado. ¿No? Esa es la reflexión y la crítica, ¿no? Bien, Luis, te mando un abrazo muy grande. Nos estamos encontrando nuevamente la próxima semana para seguir esta charla de economía para todos por la 94.7. Gracias siempre. Un abrazo grande. Nuestro profe, Luis Ferrier, con nosotros en La Tarde Tiene Vida, siendo ya las